Ok, bueno. Entonces, pues muy buenos días para los que no he saludado. Voy a activar mi cámara un ratico como para que ustedes pues me conozcan. La foto sigue siendo mucho mejor que la puesta en escena, porque pues es una foto de hace, ayer nos reíamos con unos aprendices porque yo les decía que no, a mí me gustaba mucho la foto, pero la foto ya tiene 12 años de estar pues como, y entonces claro, uno se quita 12 años encima y uno ya pues es muy diferente, ¿no? Bueno, entonces, pues muchachos, muy buenos días para todos, para los que no he saludado, espero que todos se encuentren muy bien, a mí me place enormemente pues tener que estar vinculada con el grupo y más en dos competencias, ¿sí? Estoy programada con ustedes, precisamente ese pantallazo que está allí de lo que ustedes están viendo ahorita es el horario mío, ¿no? Y entonces el horario del instructor dice que los días miércoles van a estar en la jornada de la mañana conmigo en la competencia transversal, es decir, la competencia de ética, ¿sí? Que en este caso, digamos, en el programa de formación no aparece como competencia de ética, sino que aparece como promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Y están relacionados con esa competencia como 14 resultados de aprendizaje. De esos 14 resultados de aprendizaje, solo tres resultados son de ética. Los demás son de comunicación, son de ambiental, de emprendimiento, cultura física. Eh, ¿Qué más está ahí? Creo que hay un resultado de aprendizaje de seguridad y salud en el trabajo como transversal, ¿cierto? Entonces, esa competencia es de las que más resultados de aprendizaje tienen y es donde nosotros nos vinculamos cuando estamos haciendo formación de la transversalidad, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el tema de la transversalidad, de las competencias transversales? Nos referimos a esa formación que ustedes tienen, pues, adicional, que es, además de que ustedes tengan el conocimiento técnico en los temas y manejen muy bien, ustedes son un programa de gestión de proyectos, además de que ustedes van a apropiarse de esos conocimientos técnicos propiamente de lo que corresponde al programa de formación, ustedes también tienen que ser formados desde la parte del ser, ¿sí? Y en eso, digamos que le voy a dar como la importancia al asunto en cuanto a que, pues digamos, y ahí voy a aprovechar para presentarme. Yo soy psicóloga, ¿sí? Eh, Hace 8 años vengo vinculada con el SENA, apoyo la competencia transversal de ética y arranqué con esa y luego empezaron a incursionar en el SENA los programas de talento humano. Entonces, antes del SENA, mi experiencia totalmente fue en el área organizacional. Yo hice parte de varias empresas en el sector privado y todo el tiempo estuve vinculada a las áreas de gestión humana. Entonces, a mí me tocaba hacer selección, capacitación, inducciones, tenía que ver con la evaluación de desempeño, tenía que ver con el seguimiento que había que hacerle a la gente con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Tocaba, digamos que de ahí de talento humano se desprenden varias cosas, ¿no? Organización de perfiles, pues cuando de pronto en la empresa había que ajustarlos o había que, se generaban nuevos cargos, había que replantear pues el asunto, ¿no? Entonces, desde esa experiencia que yo traía, ¿cierto? De hecho, yo llegué al SENA tocando puertas y diciendo, vea, es que yo necesito que me apoyen en una capacitación para el área logística del personal con el que venía trabajando. Y bueno, y se me dio la oportunidad de hacer como el cambio y ya en el SENA llevamos 8 años. Entonces yo les cuento mucho
a la gente de que hoy en día se valora muchísimo la parte del ser. Es decir, a mí no me interesa eh, si usted, por ejemplo, llega con una hoja de vida espléndida, una hoja de vida con estudios, con certificados, que usted sea supremamente preparado, pero como persona usted sea conflictiva, sea autoritaria, sea emocionalmente esté inestable, pues eso, digamos, en la parte organizacional, eso genera un problema en el clima o en el ambiente laboral y eso no es lo que realmente se busca, ¿no? Entonces, muchas veces, yo prefiero que esta persona tenga una muy buena actitud y tenga unas buenas relaciones interpersonales y trabaje en equipo y que más bien la parte técnica pues la vaya adquiriendo a medida pues que va teniendo la experiencia, ¿sí? Entonces, hoy en día se valora mucho eso. Hoy en día, desde los procesos de selección, se está mirando mucho ese tema de estas competencias transversales y de esta parte del ser, porque necesitamos ambientes sanos, necesitamos que mínimamente en tu trabajo pues tengas una buena relación con todas las personas pues que estás estableciendo contacto todos los días, todo el tiempo. Eh, es importante también decir que a veces digamos que antes de la pandemia, uno hablaba de que uno permanecía más tiempo en las empresas, o sea, en el trabajo, que en la casa o teniendo los tiempos libres. Entonces uno dice, bueno, si yo voy a ocupar la mayor parte de mi tiempo en una organización, pues que sea un ambiente realmente sano, ¿sí? Y a eso le están apuntando mucho. Entonces desde ahí yo personalmente le doy mucha importancia a estas transversales. Y las transversales, por ejemplo, ya contándoles un poquito de lo de ética, yo como psicóloga trato más bien de que esa competencia sea más de reflexión, de que yo pueda dejarlo un poquito inquieto con respecto a algunas cosas que usted está manejando pues como en su vida, de qué manera eh, usted pues realmente si está en la ejecución de su proyecto de vida o realmente no le está apuntando a eso. O sea, es un tema más de trabajar en ustedes desde la parte de la reflexión y de la introspección de la vida misma y llegar finalmente como a una conclusión o a una construcción en donde tú puedas realmente cuestionarte y sí, ese es el trabajo de la transversalidad de ética. Es trabajado desde ese punto de vista, no desde lo que de pronto mucha gente piensa, ¿no? Que uno dice, bueno, es que la ética, ay, qué pereza, porque es que la ética eh, trabaja conceptos filosóficos o religiosos o sí. No, digamos que nosotros trabajamos más vamos a trabajar la parte emocional hay que trabajarla mucho. Ahorita y hablamos de inteligencia emocional y eso hay que desarrollarlo. Esta es una competencia que hay que desarrollar, saber que tú puedes controlar tus emociones ¿sí? Bueno, esa va a ser el trabajo con ética, así a grosso modo, pues digamos que yo les resumí cómo va a ser el trabajo allí. Y con la otra competencia, que sería en la tarde, la otra competencia se llama estructurar cargos y competencias. Es una competencia un poquito más larga, no recuerdo lo que sigue allí, pero tiene que ver con la estructuración de los perfiles, ¿sí? Y cuando entremos a formación, pues ya les preguntaré cómo ustedes ven esta competencia con respecto al tema de la gestión por proyectos. Tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Estamos hablando de las personas que van a generar el proyecto, pero también las personas que van a llevarlo a cabo. Entonces, no son cualquier persona, son personas que deben de contar con un perfil, deben de estar orientadas hacia un propósito como tal.
Entonces, muchachos, en términos de formación, pues tenemos dos momentos. El día miércoles ustedes entonces nos conectaremos en ética y nos conectaremos en la tarde en la otra competencia, ¿sí? Una es transversal y la otra es técnica. Y la vamos a trabajar pues como a la par, ¿no? No todo el tiempo, quiero pues también contarles que no todo el tiempo vamos a estar pues en sesiones en línea. La mayoría sí, la mayoría de veces lo hacemos, pero hay algunos momentos en donde no, donde yo les digo no. ¿Se acuerdan el tema que trabajamos hace 8 días? Bueno, generamos una actividad, vamos a darle esta actividad 15 días, a los 15 días nos volvemos a conectar para resolver dudas y mirar lo que han hecho y ya, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a pasar. Con ética, por ejemplo, pasa más que con la competencia técnica, ¿no? En donde ustedes tienen que verse una película, tienen que ver un video y resolver unas preguntas. Entonces, cuando ocurre eso y uno pues puede, digamos, mandarles a ustedes el trabajo, ¿cierto? Y ustedes trabajar de manera autónoma y de manera, pues, de ocupar muy bien su espacio y su tiempo con respecto a esa actividad y resolverla. Recomendaciones, muchachos, recomendaciones con respecto a eso, es traten en lo posible de organizarse en los espacios, ¿sí? Es decir, si en este momento están en ética, entonces vamos a trabajar las actividades de ética, ¿sí? En la tarde estamos en estructurar cargos, vamos a estar solamente en ese espacio trabajando esas actividades, porque muchas veces cuando empiezan a mezclar cierto actividades, entonces hoy estoy en ética, pero entonces tengo un trabajo también de seguridad o tengo un trabajo de la profesora Jessica, bueno, no sé. Entonces, cuando ocurre eso, muchas veces los trabajos quedan inconclusos y eso se te vuelve como una bola de nieve, ¿no? Entonces, las actividades no las has entregado a tiempo porque has picado como en todo lado y no has terminado pues ninguna actividad. Entonces sí, y por parte de nosotros los instructores también es norma para nosotros de que este espacio están es conmigo. O sea, en este espacio no debe ingresar ningún otro instructor, ni ninguna otra persona pues que venga a trabajar con ustedes en estos espacios, porque estos espacios ya están programados para estas competencias. Puede suceder, por ejemplo, que ustedes la próxima semana, estamos por confirmar eso, la próxima semana pueden haber una programación de inducción y entonces en esa programación posiblemente, por ejemplo, Bienestar trabaje con ustedes el miércoles, por ejemplo. En esos casos, cuando ya hay una programación previa y donde a uno le dicen, no, mire, es que necesitamos trabajar en inducción y bienestar solamente puede este día, solamente en esos casos se puede ceder los espacios. De resto, por lo general, vamos a estar siempre programados y organizados, ¿sí? Y para que ustedes también lo tengan en cuenta, que a veces algunos instructores llaman y les dicen, no, vamos a trabajar el miércoles a tal hora. Ve, profesora, qué pena, pero es que en ese espacio estamos en ética, estamos en estructurar cargos, entonces, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, entonces, miren muchachos, el asunto es, este es un programa de la presencialidad, pero ustedes saben que en este momento, pues por temas de pandemia y de aislamiento, pues estamos trabajando de esta manera, de una manera virtual. A mí me gusta mucho trabajar con Google Meet. Mm, existe la posibilidad, por ejemplo, en caso de que tú no tengas internet, ¿cierto? De pronto, Google Meet ofrece la opción de llamada, entonces a veces los aprendices me dicen, ay, por favor, es que fulanita necesita comunicarse, pero por favor llámela. Entonces la llamamos y se conecta a través de una llamada.
a la formación. O sea que esa posibilidad me la da Google Meet y me parece bien, ¿no? Me parece muy chévere, pues porque de verdad que hay algunos que a veces pues el tema de la conectividad se les dificulta un poco. En el registro de asistencia yo les coloqué una pregunta al final donde decía que si usted cuenta con los medios y los recursos para conectarse de manera sincrónica, es decir, que si usted puede estarse conectando en las sesiones en línea, lo que estamos haciendo hoy. Eso con qué, esa pregunta, ¿por qué la hacemos? Porque en este momento para nosotros sí es muy importante que usted sí cuente con esos recursos y con esos medios. No es lo mismo que usted vea la grabación después, eh, aunque usted le va a servir de apoyo para recordar pero no es lo mismo, no es lo mismo. En el momento en que nosotros estamos en sesión en línea, nosotros podemos resolver dudas, nosotros podemos preguntar. Es más, nos ha pasado de que, por ejemplo, estamos en una actividad y empiezan los aprendices a compartir pantalla, a mostrar el trabajo que van adelantando y tenemos la posibilidad de ahí mismo hacer las correcciones y los ajustes. Entonces, no es lo mismo que usted tenga la oportunidad de estar conectado en las sesiones en línea a luego a ver una grabación o luego mirar a ver en la guía que dice qué actividades que es, no es lo mismo. Cuando vamos a trabajar un tema, cuando vamos a trabajar una actividad, yo genero una guía, hay una guía general donde aparecen todas las actividades relacionadas que vamos a trabajar, ¿cierto? Y esa guía general yo la subo a plataforma, pero a mí, desde la virtualidad, a mí, digamos, estoy trabajando de esta manera. Digamos, extraigo un poco la información de la guía general y estoy estableciendo unas guías específicas. Entonces, por ejemplo, hoy arrancamos con un tema, entonces yo te regalo una guía específica donde solamente te dice, vea, estamos trabajando, por ejemplo, el tema que está ahí en pantalla, estamos trabajando estilos de aprendizaje, las diapositivas, la teoría o el material documental va a estar relacionado con ese tema, los videos van a estar relacionados con ese tema y la actividad puntual frente a eso es esta, ¿sí? O sea que ustedes siempre van a estar manejando como una guía específica. Es muy importante, y ahí sí también quiero hacer claridad sobre eso, es el material documental y los videos que puedan relacionarse con la guía específica. Sí es importante que ustedes lo lean, lo consulten y vean de pronto los videos también. ¿Por qué? Porque si nosotros se los estamos compartiendo es porque en definitiva son temas que ustedes tienen que de manera autónoma, tienen que acceder al material y tienen que leerlo, tienen que profundizar un poco más en los conceptos, ¿sí? Los espacios de sesiones en línea no es de que yo me vaya a quedar aquí conectada de 7 a 12 del día, porque eso sería muy engorroso para ustedes y para mí también estar en este espacio tanto tiempo. Entonces las sesiones en línea aproximadamente pueden tener una duración de 1 hora, 2 horas, ¿sí? 2 horas y media, o sea, máximo he llegado hasta las 3 horas, ¿sí? Y eso pues contándoles con que en esas sesiones así de 3 horas, de pronto es porque estamos revisando actividades y entonces ellos me comparten y miramos y bueno, ahí se nos va como el tiempito allí con eso. Pero por lo general ustedes van a manejar un tiempo que van a estar conectados, pero también otro tiempo que van a tener el espacio para poder desarrollar la actividad, ¿sí? Y en ese espacio que van a desarrollar la actividad es donde yo les digo que ustedes tienen que aprovechar ese material documental y esos videos. Alguien por ahí, un aprendiz en estos días me llama y me dice, es obligatorio tener que leer y tener que... Sí,
Sí, es obligatorio. O sea, cuando ustedes, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer un curso virtual, ¿cierto? Pero cuando uno está estudiando a distancia o está estudiando de manera virtual, la exigencia que a uno le hacen es eso, es, mire, cuente con tanto tiempo para poder no solamente desarrollar las actividades, sino también el tiempo en que usted se va a dar para leer, pues para leer alimentos, para eh, en las sesiones en línea, digamos, nosotros tratamos los temas, pero la profundidad está allí, ¿no? Está en esa lectura que usted hace. Entonces, el muchacho que me decía eso, pues obviamente, cuando él no hace ese ejercicio de leer ni de mirar nada, pues obviamente se pierde un poquito como en la formación, ¿no? Pierde como la línea. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro eso, ¿sí? Yo les relaciono lecturas, pero también les relaciono videos. Y ahí voy con el tema que les voy a hablar el día de hoy. El día de hoy, eh, digamos que como estamos en ese proceso de que el grupo de organizarlo, hay algunos que de pronto están debiendo documentos, otros que ya están matriculados, estamos en ese proceso y además estamos apenas arrancando, entonces vamos a hacer unas actividades de inducción propiamente. Todavía no vamos a entrar a formación de las competencias que les acabo de mencionar porque dando espera como a que finalmente se consolide el grupo y los que van ingresando nuevos pues no se vayan a perder tanto como en la formación. Entonces, si Dios quiere, yo creo que estamos hablando de que la formación puede arrancar en la otra semana o posiblemente si ya entra el tema de la inducción y entra bienestar y entran otras personas que deben apoyar esa inducción, posiblemente estamos hablando que en 15 días arrancamos con la formación de las competencias como tal, ¿sí? Hoy como estamos trabajando, voy a trabajar dos temas de inducción y son dos porque sí, Juan Carlos me dice lo de la grabación, sí estoy grabando, entonces yo ahorita les comparto esto. ¿Qué les digo? Ah, bueno, entonces como tenemos dos espacios, ¿cierto? Uno en la mañana y otro en la tarde, se supone que yo voy a estar todo el día con ustedes, entonces yo les propongo algo. Los temas que voy a tratar de inducción los puedo estar abordando en este momento, ¿sí? Y yo les comparto, apenas terminemos, les comparto la grabación, les comparto lo que tenemos que hacer, porque son dos actividades que vamos a hacer. Una que tiene que ver con este tema de estilos de aprendizaje y la otra es el recorrido que ustedes van a hacer en la página web del SENA en cuanto al reconocimiento de la entidad, es decir, que ustedes puedan mirar el quiénes somos, cuál es su historia, cuál es la historia del SENA, pero eso lo van a hacer, es un recorrido por la página web y a partir de lo que ustedes vean en esa página, pues hay un ejercicio que ya más adelante se los voy a mostrar. Entonces, digamos que por el día de hoy les propongo que no hagamos dos sesiones en línea. Es que estaba pensando en, bueno, me conecto ahorita y hablo sobre estilos de aprendizaje. Y nos volvemos a conectar entonces en la tarde otra vez para trabajar lo otro. No me parece, ¿no? Más bien abarquemos, digamos, puntualmente lo que tenemos que hacer de las dos actividades ahora y más bien aprovechen el tiempo de ahí en adelante para realizar las actividades, porque este es el soporte que ustedes tienen que generar para poder, al final, la instructora Jessica, que es la instructora líder, poder calificar el proceso de inducción, hace parte del proceso de inducción. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece que hagamos eso, muchachos? ¿Están de acuerdo? ¿Me escuchan todos? A veces el tema de los auriculares hace que la voz se escuche como entrecortada, como eso, listo. Entonces ya sé que me están escuchando bien. Bueno,
Bueno, muchachos, entonces arranquemos con este tema de estilos de aprendizaje, ¿sí? Eh, Como les digo, es un tema de inducción, es un tema que se abarca en inducción, es un tema que también yo lo tomo como referente para el trabajo en ética, porque este tema me permite identificar las maneras como usted, la manera como usted accede hacia el aprendizaje, de qué manera usted aprende, ¿sí? Esta es una teoría, allí dice, rueda de aprendizaje de Kolb, ese es el autor, ¿cierto? Kolb es un autor de la posmodernidad, es de los autores que rompen de pronto con los modelos tradicionales de educación, es de los que piensan que la educación debe de romper con varios paradigmas y es de los que piensa que todas los, digamos, las personas que acceden al aprendizaje tienen unos conocimientos previos y hay que reconocerlos como tal, o sea, no son él dice que los estudiantes no son tabula rasas ni están en cero, no, que hay un reconocimiento de que existe una experiencia, unas situaciones vividas, que eso ya da garantía de que no están en cero ni son tabula rasa, sino que son personas con unos conocimientos previos, ¿sí? Bueno, entonces, por definición, el autor habla de que los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, ¿sí? Y dice que sirven como indicadores para mirar cómo los estudiantes, Instructora, dime, ¿me puede sí, hacer el favor repetirme otra vez? de repetirte lo del autor, me volví allí en la diapositiva. Es Entonces lo que te que dije, ah, sí, señora. ¿yo qué? ¿Sí? Bueno, entonces, decía era que los estilos de aprendizaje es una teoría de Kolb y que Kolb es un autor de la posmodernidad, ¿sí? Es decir, es un autor que rompe con los esquemas tradicionales de educación. Sí, ya no se piensa en que es que el estudiante tiene que ser pasivo o que el estudiante tiene que, digamos que, guardar silencio o no participar o pensar de que es que yo estoy en cero y el que sabe es el docente únicamente, no. O sea, Cole es de los que piensa que el aprendizaje se da mutuamente. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Yo les transmito los conocimientos que tengo desde mi experiencia, desde los conocimientos teóricos y ustedes también a mí me van a enseñar otras cosas. O sea, ustedes me van a hablar desde sus experiencias, tal vez algunos han tenido oportunidades de trabajar, y entonces desde esas experiencias que manejan, pues yo también me voy a retroalimentar mucho, ¿no? Eh, este es un autor más o menos como de esa línea, ¿sí? De la línea de la contemporaneidad. Entonces yo decía era que la definición que ellos manejan es que los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, ¿sí? Que sirven como indicadores para yo poder determinar cómo los estudiantes acceden o cómo las personas acceden al aprendizaje, ¿sí? Esa es como la definición. Ajá, Leandro me dice, profesor, una pregunta, ¿en sus competencias debemos tener cuaderno? Esa pregunta que me está haciendo Leandre, por ejemplo, tiene que ver con este tema. ¿Sabes por qué? Porque es que el cuaderno, o sea, el tenerlo o no tenerlo lo determinas tú. Si tú me preguntas a mí, si yo me pongo como en el lugar de ustedes, yo diría que sí, que yo debería tener un cuaderno para ética y un cuaderno para estructurar cargos y yo soy de las que tomo nota, pero ahí va el asunto. El asunto es, no todos aprenden y no todos tienen esa manera digamos, de manejar el tema del aprendizaje, ¿no? Algunos, por ejemplo, no les gusta copiar, les gusta más escuchar qué me tiene que decir con respecto a eso y se quedan con eso, ¿no? O sea, con la escucha
Si acaso de pronto en una hoja toma como algunas ideas puntuales y ya con eso esa persona da cuenta en cualquier evaluación, en cualquier cosa, pues da cuenta de lo que realmente le estamos preguntando. Como hay otros que indiscutiblemente necesitamos escribir, necesitamos hacer nuestros mapas mentales, mirar, vea, es que la profesora habló de tal tema y entonces esto se conecta con esto y con esto. Entonces, desde ese punto de vista, yo te digo que son ustedes los que van a identificar su manera como aprenden y cómo van a manejar el tema de si tengo cuaderno o no lo tengo, ¿sí? O sea, se los dejo a ustedes allí como una manera también de empezar a identificar eso, ¿no? Ve si me salió se me, pero en un momentico que se me bloqueó aquí la presentación. ¿Qué le pasó? Pero en un momentico, que es que se me quiso como bloquear. A veces cuando uno la coloca, la presentación, uno la coloca eh, pantalla completa, me pasa esto, ¿no? Pero me digo que se me salió y entonces me toca volverlo a buscar. Aquí está. Entonces manejémoslo sin pantalla completa. Solamente allí. Vale. Listo, íbamos aquí. Entonces, cuando ahí ustedes están mirando, sí, ¿cierto? Bueno, entonces miren, hablan de rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, ¿sí? Entonces, al hablar de rasgos cognitivos, es la manera como usted procesa el conocimiento, procesa la información, cómo la toma, usted hace un tipo de asociación, ¿sí? De ideas a través de imágenes, es la manera como ustedes estructuran los contenidos, ¿sí? La manera como interpretan la información, cómo resuelven los problemas, ¿sí? Y allí en la parte cognitiva también hablan de si tú eres visual, eres auditivo o eres kinestésico. Generalmente nosotros ahora somos muy visuales, ¿no? De hecho, el estar con la tecnología allí, de estar con redes sociales, de estar con aplicativos y todo este tema, nos hemos vuelto muy visuales, muy de tener que mirar las cosas y desde ese punto de vista, digamos que las actividades y las estrategias que podamos utilizar, pues es muy importante el tema de la visualización. Es importante tener unas diapositivas para que tú te conectes aquí con lo que estamos trabajando. Los auditivos es, por ejemplo, pues lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que hay gente que solamente con el escuchar la grabación o con escuchar lo que se está hablando, entonces ya con eso pues tiene, ¿sí? O sea, logra memorizar y logra apropiarse del conocimiento desde ahí. Los kinestésicos son los de la práctica, ¿no? Son los de yo necesito tocar, palpar, mirar cómo es que funciona esto. A mí no me hable tanto de teoría, sino venga, dígame en la práctica esto, cómo es que funciona, esto yo qué tengo que hacer. Es más del tacto, ¿no? Del llevar a cabo esa práctica y hacer esa transferencia de ese conocimiento. Los rasgos afectivos, los rasgos afectivos están vinculados con las motivaciones y las expectativas, ¿sí? De allí me parece muy importante, muy importante, muchachos, el tema de usted aprende en la medida o usted le encuentra la significación al aprendizaje en la medida en que usted esté conectado emocionalmente con eso, ¿sí? Y ahí me hago entender, es decir, hay que identificar como tu verdadera vocación con respecto a tu formación y a tu línea en cuanto a la experiencia.
Si yo, por ejemplo, en mi proyecto de vida tengo de que es que yo quiero ser médico, pero es que en este momento no hay recursos para yo entrar a una universidad y empezar a hacer mi carrera, pues yo establezco una manera para poder llegar allá y me meto de pronto en el SENA, pero ojalá me meto en el SENA en programas relacionados con la parte de salud, digo yo, ¿no? Sería como interesante que yo me vaya encaminando por esa misma línea y que una vez yo consiga trabajo y esté vinculado en una clínica, ¿sí? Entonces yo pueda pagar mis estudios profesionales y de esa manera yo puedo estar llegando a mi objetivo final, ¿no? Pero a veces uno se encuentra en el camino, pues gente que le dice a uno, no, mire, yo quiero ser médico, pero es que yo necesitaba, eh, pues el tema de los recursos económicos, entonces me metí al SENA en contabilidad, ¿sí? O me metí en el SENA a hacer otro programa totalmente diferente al tema de salud. Y a veces la gente, pues, digamos que si uno pregunta por afinidades y uno dice, bueno, ¿a ti te gustan los números? Tal vez algunos dicen, no, no me gusta, no me iba muy bien en el colegio con el tema de los números. Bueno, entonces, ¿por qué escogiste un programa de contabilidad? O sea, ¿por qué hiciste esa escogencia de un programa que tenga que ver con números si tú eres consciente que la parte de los números, pues no, pues se te dificulta un poco y sí. Entonces, imagínense uno vincularse a un programa de formación donde uno sabe que no va a tener como esa afinidad, el aprendizaje no se va a dar de la mejor manera, porque entonces va a ser una lucha, va a ser un esfuerzo, va a ser, usted no va a gozarse o no va a estar motivado frente a las clases, sino que antes va a estar con dolores de cabeza, o van a estar pensando, ay, Dios mío, ya viene el profesor de contabilidad y me va a preguntar, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante como que en la toma de decisiones con respecto a tu vocación y a tu línea, pues tomar ese tipo de decisiones como más cercanas a lo que realmente pues quieres llegar a ser, o a lo que realmente le quieres apuntar. Y desde ahí, desde ese punto de vista, el aprendizaje fluye o no fluye. Fluye si está muy arraigado a lo tuyo, no fluye si finalmente te das cuenta que no es lo tuyo, ¿sí? Entonces ahí ya, cuando ustedes, digamos que se toman esas decisiones y te das cuenta que las cosas no fluyen como tú quieres, pues es un tiempo que sí, que te tomaste para darte cuenta, pero también es un tiempo que perdiste, entre comillas, es un tiempo allí como perdido, pues porque pudiste haberlo aprovechado de otra manera, ¿sí? Ese es como el punto de los rasgos afectivos, tiene que ver más con la motivación y la vocación. Los rasgos fisiológicos sí tiene que ver, muchachos, con los ritmos de aprendizaje de cada uno, mientras que unos son muy metódicos, muy organizados, muy de que las cosas se tienen que hacer en su momento, otros son más tranquilos, otros les gusta analizar mucho antes de, otros no, otros prefieren hacer las cosas así rápido, necesitar ver resultados rápidamente. Esos son los ritmos de aprendizaje. Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje y a veces cuando ustedes trabajan en grupo, pues hay que identificar eso, ¿no? Los elementos que intervienen en los estilos de aprendizaje, pues digamos que ahí hay varios, ¿no? Voy a tomar algunos como por dar un ejemplo. El tema cultural, muchachos, el tema cultural. Ustedes saben que en esos países orientales el tema de la cultura en cuanto pues a las personas cómo aprenden y cómo acceden al conocimiento, pues es muy diferente, por ejemplo, si nos comparamos con la cultura colombiana o la cultura occidental, ¿no? Los orientales son mucho más disciplinados, a ellos se les inculca mucho el tema de tienes que planear y organizarte en tus cosas, no puedes ser impulsivo frente a, ¿sí? Esa es como la manera como ellos pues aprenden y se apropian de eso y así manejan su vida. Eh, es decir, yo no sé si ustedes han escuchado los videos del Colombo japonés.
él habla mucho de eso. Entonces él dice, no, es que los japoneses, por ejemplo, en este momento le gustaron un par de zapatos y ellos dicen, están muy lindos, los voy a comprar, pero no hoy, los voy a comprar en 3 meses, en 6 meses. Voy a hacer un ahorro y los voy a pagar de contado, ¿sí? El colombiano no, el colombiano es de una, me gustaron los zapatos, venga para acá, ¿sí? Entonces no importa si me endeudé o lo que sea, es de inmediato, ¿sí? O sea, nosotros somos impulsivos en ese sentido. Esas son culturas que nos marcan y que de pronto nos determinan esas maneras como nosotros aprendemos y accedemos al aprendizaje y nos vamos nosotros apropiando de eso, ¿no? Con respecto a ver qué será del hogar, por ejemplo, o los grupos de referencia. Pues a veces nos encontramos, por ejemplo, familias en donde están muy cercanos al tema del aprendizaje, están en continuo aprendizaje, papá, mamá que leen, que están investigando en internet, que de pronto están estudiando también, ¿cierto? Que nunca paran de estudiar. Tal vez en esos contextos, pues las personas se puedan ver más inclinadas hacia lo mismo, ¿no? Porque es que sus referentes están mostrando esa conexión allí con el aprendizaje. Pero también puede darse lo contrario, ¿no? Porque también he visto casos contrarios en donde en la familia están muy vinculados con el tema de seguir estudiando, pero de pronto hay hijos que de pronto no lo ven así y piensan que es que no, es mucho más fácil ganar dinero por otro lado sin tener que estudiar. O cuando por el contrario el contexto marca algo diferente, en donde tú veas que es que tu papá no tuvo necesidad de estudiar y está bien, o sea, consiguió sus cosas. Entonces, esos referentes también te van de alguna manera pues generando esas creencias o esos sentidos con respecto a si continuamos estudiando o no, ¿sí? Eh, esos son elementos que pueden intervenir en los estilos de aprendizaje. Voy a saltarme acá. Kolb establece 4 estilos de aprendizaje. Existe esa clasificación. Entonces él dice, mire, existe gente que es divergente, gente que es asimiladora, gente que es convergente y gente acomodadora, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de ellos? Rápidamente les cuento. Entonces, este asimilador y este convergente, los que están abajo, está muy chiquito. A ver, espérame, yo aquí le muevo un poquito como esto. Pero es que aquí si le muevo esto, ahí estará mejor. Voy a intentar abrirla. A ver, ojalá no se me bloquee. Listo. Yo creo que ahí está mejor, ¿no? Entonces, mirad, el asimilador y el convergente, que son los que están acá abajo, ¿cierto? Allí dice que ellos aprenden a partir del razonamiento. Es decir, que ellos, este tipo de estilos o esta manera como las personas acceden al conocimiento es a partir de encontrarle sentido desde lo teórico y desde lo, digamos que desde el conocimiento de la ciencia para yo poderle encontrar sentido a las actividades que yo puedo realizar, ¿sí? Por decirlo así. El asimilador necesita de que, por ejemplo, si en este momento vamos a entrar en una actividad donde es una actividad más bien de dinámica, de movilizarse, de pronto de lúdica, ¿cierto? El asimilador, si yo no le hablo de la teoría antes, pues se va a sentir mal, porque realmente para hacer una actividad de esas, ellos requieren darle como un sentido. O sea, yo por qué estoy jugando, por qué estoy en esta actividad tan lúdica
y qué es lo que se supone que tengo que aprender desde ahí. O sea que el asimilador sí necesita que yo arranque, por ejemplo, así como estamos en este momento. Si usted es asimilador, usted en este momento está cómodo. Está cómodo porque usted está encontrando que estamos hablando de un tema, que le hablé del autor, le hablé que era un autor de la posmodernidad, le estoy mostrando las definiciones, le estoy mostrando la clasificación. O sea, el asimilador en este momento es la actividad, digamos, que ellos buscan para poderle encontrar un sentido a todo lo que venga de ahí para adelante, ¿sí? El convergente, aunque también aprende por razonamiento, él dice, listo, hábleme de la teoría, pero hábleme brevemente como allí, como para como darle un sentido, pero además de eso, muéstreme cómo esa teoría se transfiere a la práctica. O sea, el convergente sí tiende a ser más práctico, pero digamos, en esa practicidad o en ese tema, pues, de encontrarle esa transferencia a ese conocimiento, ellos no dejan de actuar sin planear, ellos no dejan de ser metódicos para aprender, ellos no dejan, espérate, aquí aparece, ellos no dejan de ser, por ejemplo, dicen que son planificadores sistemáticos, que ellos actúan sobre la base de la comprensión intelectual de una situación, que son lógicos, o sea, hacen un análisis lógico de las ideas, ¿sí? Esas es como las características de los de abajo. El asimilador y el convergente, la diferencia está en que el uno es muy teórico y el otro es más práctico. Esa es la diferencia. Desde su personalidad, estos dos que les estoy mencionando son más de trabajar solos, es decir, que si su equipo de trabajo no les lleva el ritmo a ellos, pues la tendencia es que ellos sí prefieren trabajar solos y no acompañados, ¿sí? Ellos buscan que su equipo de trabajo vayan al mismo ritmo que ellos, ¿sí? En ese sentido, digamos que esas son como las características de esos dos, ese asimilador, ese convergente. Los de arriba, que es el divergente y el acomodador, el aprendizaje es por emociones. Es decir, que ellos son de, no me hable de la teoría, más bien muéstreme una película en donde yo pueda conectarme, donde yo pueda, ¿sí? Esas películas de drama y de, ¿sí? Eso les da un aprendizaje significativo a ellos. El acomodador y el divergente trabajan súper bien en equipo. Ellos buscan estar trabajando en grupo, ellos no son solos. Ellos buscan siempre trabajar en compañía. El tema social, o sea, el tema de las relaciones interpersonales, mejor dicho, básico y claro para ellos. Es muy importante para ellos estar allí continuamente con las personas, además porque el aprendizaje se hace a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, el divergente aprenderá desde el testimonio del otro, desde la experiencia vivida del compañero, tiende más a comunicarse con las personas y para él es ese asunto de escuchar a los otros es realmente importante para el aprendizaje. El divergente, si estuviéramos desde la presencialidad, el divergente se caracteriza por ser muy dinámico, muy activo. Es de las personas que, por ejemplo, si lo tengo toda una mañana en lúdicas, le encanta. O sea, sería una mañana fabulosa para un divergente porque siente que aprendió desde la lúdica, ¿sí? El acomodador, igual como es muy sociable y todo esto, la diferencia de pronto con respecto al divergente viene siendo de que es una persona que de pronto no busca la teoría, no tanto como el asimilador ni como el convergente, sino, digamos, hábleme de la teoría y hábleme también de la práctica. También tiende a ser dinámico, pero el término acomodador es porque ellos en los grupos de trabajo tienden a ceder frente a cualquier acuerdo o situación pues, que se presente, ¿sí? Es decir, que si mi grupo de trabajo dijo blanco y yo digo negro, pues el acomodador tiende a ceder y dice, ah, bueno, no, entonces blanco, ¿sí? Blanco para todos.
Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, muchachos, básicamente así, muy rápidamente les hice una descripción así de la clasificación de estos estilos de aprendizaje. La presentación más adelante les dice a ustedes, y se las voy a compartir esta presentación, les dice a ustedes, miren, si ustedes ahorita haciendo el test de estilos de aprendizaje, porque los voy a poner a hacer una prueba, si ustedes en el test resultaron siendo divergentes, bueno, los divergentes aprenden mejor en qué situaciones y en dónde les costará mucho más trabajo. ¿Sí? Entonces, te harán una breve descripción de cada uno de los estilos para que tú aprendas, o sea, para que tú me digas luego, sí, efectivamente el test me marcó este estilo de aprendizaje y yo sí siento que yo aprendo de esta manera, ¿sí? Ese es como el objetivo final con respecto a eso. O sea, que estas diapositivas yo se las comparto para que ustedes puedan, una vez tengan el resultado del test, puedan mirar la información con respecto a cada uno. El test que les voy a compartir, se los voy a mostrar, es un test muy corto, muy sencillo de manejar. No tienen que imprimirlo, simplemente en el computador o ustedes lo llenan, ¿cierto? Lo hacen y automáticamente el test les arroja el resultado. Entonces, acá inicialmente te piden los datos tuyos, número de identificación, nombres completos, programa de formación, fecha, edad. Luego te dicen que vas a evaluar tu estilo de aprendizaje, que se presentarán unos conceptos, ¿cierto? Ahí dice, presentamos grupos de 4 conceptos en cada fila horizontal, que deberás señalar así. Entonces, 4 es el estilo de aprendizaje que más se acerca al suyo, ¿sí? 1, el estilo de aprendizaje que menos se acerca al suyo, y 2 y 3, pues serían como allí los promedios. Entonces, miren, acá más abajo están los 4 conceptos. Entonces aparece, como dicen que es de manera horizontal, aquí aparece discernimiento, ensayando, involucrándome y practicando. Entonces tú lees, ¿no? Entonces dice, bueno, mi estilo de aprendizaje se acerca más al qué. Digamos, un ejemplo, yo soy más práctica. Entonces, aquí está, practicando. Trato de hacerlo de manera satisfactoria, haciéndolo más corto, con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Entonces yo le coloco 4. Como a mí me gusta practicar, entonces el siguiente número pues puede ser involucrándome, me involucro a fondo, trabajo con ardor, pongo mucho interés y energía, yo le coloco aquí 3. De ahí dice, puede ser ensayando 2 y aquí puede ser 1, perdón, acá puede ser 1. O sea, así debe quedar marcado todas las opciones. Deben de colocar una calificación a cada concepto que aparece allí. Y la calificación debe ser diferente. Si tú colocaste 4, pues en las otras ya no pueden haber otro 4, sino o es 3, o es 2, o es 1, ¿sí? Cuando tú termines de llenar, son 9 casillas. Son 9 casillas. Al final, en estos colores que ustedes ven aquí, aparece el resultado automáticamente. Entonces, digamos que yo lo acabé de llenar y el resultado fue que yo soy divergente. Yo soy divergente. Entonces aquí, en la segunda pestaña, ustedes se pasan a esto y aquí también les dan una breve información de qué es ser divergente. No, pues que soy divergente es la persona que genera fácilmente ideas, que se desempeña bien en situaciones, que su comprensión requiere observarlas de diferentes puntos de vista, es creativo, interesado en la gente y con amplios intereses culturales. Listo. Veo las diapositivas, también amplío un poco más la información con divergente y también les voy a mandar un cuadro en donde también hay unas características por cada uno de los estilos, ¿sí? La primera actividad que ustedes tienen que hacer es esta, es llenar el formulario, ¿cierto? Y decirme, digamos que tenerlo allá a la mano y decirme dentro de 8 días finalmente qué resultado le arrojó el test. Si es divergente, si eres asimilador, si eres convergente, si eres acomodador, y usted me dice si realmente sí está de acuerdo o no está de acuerdo, usted se siente más
Usted puede resultarle el test asimilador y de pronto usted se siente más divergente, ¿sí? Eso lo hablamos dentro de 8 días, pues que nos volvamos a ver. ¿Listo? Entonces lo hace. La idea de pronto sí es, pero yo les confirmo en estos días, sí generar como una carpetica en donde ustedes puedan subir el resultado para que, porque a mí sí me interesa, no solamente pues porque tenemos que calificar la inducción, sino porque también es muy importante para todos los instructores saber cuál es la tendencia del grupo. A veces hay grupos donde hay muchos asimiladores, entonces uno ya sabe, no, es que este grupo hay que entrarle primero con una presentación desde la teoría y luego sí nos metemos en el tema de las dinámicas y de las lúdicas y todo esto, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante porque organizamos las actividades. Para ustedes es importante porque también con esto pueden empezar a identificar la manera como usted accede al aprendizaje y eso hace parte del autoconocimiento. Y en términos generales, por inducción, sí es importante reconocer la tendencia del grupo con respecto a esto. Además, creo, si no estoy mal, voy a confirmar, no estoy segura, creo que el instructor líder al final le piden como un informe en donde ella sí tiene que mostrar estos resultados, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Es clara la información? Voy a borrar aquí. Esto se los voy a enviar ahorita al correo, ¿sí? Les voy a enviar las diapositivas, una clasificación que tengo de los estilos, pues unas características allí como para complementar un poco la información y este test para que ustedes lo llenen y lo hagan. Esta es una primera actividad de inducción, ¿sí? Bueno. Y esto era lo que, digamos, el planteamiento que teníamos con respecto a qué trabajar en inducción en este primer espacio. ¿Sí? O sea, en ética nos asociamos al tema de estilos de aprendizaje para apoyar el tema de la inducción. Para estructurar cargos, es decir, esta actividad que les estoy mostrando ahorita es una actividad pensada para trabajar en la jornada de la tarde. La actividad consiste en lo que yo les decía. Ustedes saben que cuando uno llega a una empresa, los que tienen experiencia saben, cuando uno llega a una empresa, lo más importante es el proceso de inducción. Es muy importante. En el proceso de inducción a ustedes les tienen que hablar sobre la misión, la visión, los valores corporativos, les hablan del quiénes somos, así de manera muy general. Es muy importante que ustedes cuando empiecen un proceso, sea laboral o sea también educativo, pues arranquemos por ahí, ¿sí? Ese es el inicio. Entonces, la actividad consiste en que ustedes van a ingresar a ese enlace que aparece allí, ¿cierto? Es la página del SENA, donde ustedes van a encontrar información del quiénes somos, van a encontrar la historia, van a encontrar información importante que ustedes deben de empezar pues a reconocer y a saber y hace parte también del proceso de inducción. La actividad que ustedes van a realizar con esa consulta y esa investigación en la página del SENA es la siguiente. Aquí abajo de la imagen ven como unas preguntas. Entonces dice, luego de haber visitado toda la página institucional, a manera de reflexión, responde al siguiente interrogante. ¿Cuál considera que es la misión del SENA? Entonces ustedes ya, ahí dicen, no es necesario que la reflexión se escriba. Pero en este caso, como no nos vamos a ver en la tarde, sino que ustedes se van a quedar realizando la consulta, por favor escríbala. Escríbala y luego la compartimos, ¿no? Luego hablamos de lo que ustedes escribieron allí. La segunda actividad dice actividad de correlación de conceptos. Desarrolla el ejercicio relacionado
relacionando los conceptos de la columna A con la columna B, escribiendo a qué letra corresponde cada número. Entonces, aquí ustedes les colocan unos términos, ¿cierto? En la columna A hay unos términos que dice logo símbolo, principios éticos, ampliación de cobertura, bueno, todo estos. Y al frente, en la columna B, aparecen como unas frases, ¿sí? Unos párrafos, en donde usted acá en la correlación de conceptos tendrá que colocar los números correspondientes a cada concepto que le da en la columna B, ¿sí? Entonces, esto es lo que corresponde a la actividad del reconocimiento de la página del SENA, ¿sí? Entonces yo les voy a mandar también esta hojita que están viendo aquí, las dos hojitas, para que por favor entonces, que esta sea la actividad de la tarde, ustedes lo hacen y nos volvemos a ver la otra semana, si Dios quiere, el próximo miércoles, y hablamos puntualmente de cómo les fue con el formato de estilos de aprendizaje y cómo les fue con la consulta con el SENA, ¿sí? Porque esto es de consultar la página, de revisar estos conceptos aquí que aparecen aquí. Eso es, muchachos. Preguntas, inquietudes, algo por decirme, todo está claro. Si ocurre de pronto de que la otra semana se nos cruce algo así como que va a intervenir bienestar o va a intervenir alguna otra, porque también creo que allí está, ahí entra bienestar, en inducción entra bienestar, entra Julián es el que les va a hablar sobre los contratos de aprendizaje, tiene que entrar otra persona que les va a hablar de la biblioteca, o sea, van a haber varias personas que se van a conectar con ustedes, de pronto la próxima semana está por confirmar esas fechas, y tal vez se cruce un poco con la formación. Luz Marina me dice que lo realizamos y se lo enviamos. Listo. No, Luz Marina, hágalo, digamos, haga el test, haga este ejercicio de la consulta de la página, registre por escrito lo que aparece allí, pues las preguntas que ustedes les están haciendo, y lo que hacemos es que yo le confirmo en esta semana o por tardar la otra, le confirmo si creamos una carpeta en el Drive o algo así para que ustedes puedan subir lo que realizaron, ¿sí? Porque yo decirte en este momento que me lo envían al correo, se me vuelven 17 correos, ¿sí? Y pues siempre se me copa un poquito el asunto del correo. Entonces prefiero más bien luego confirmarles, pero sí ténganlo allí resuelto porque, como les digo, en algún momento se los voy a pedir yo y en algún momento le va a servir estas actividades a la instructora líder para poder calificar la inducción. Ricardo me pregunta sobre la grabación. La grabación, una vez se termine la sesión en línea, nos desconectamos, yo la bajo, ¿sí? La descargo, la estoy subiendo a YouTube para que no compartírselas así pues tan pesada. Y yo les comparto el enlace. Entonces les voy a mandar ahora un correo con las diapositivas de estilos de aprendizaje, el formato donde ustedes van a hacer el test, pues, y le voy a enviar esta hojita que usted está viendo en pantalla, es la segunda actividad para la jornada de la tarde que tiene que ver con la consulta en la página del SENA, ¿sí? Y digamos que estos son los archivos adjuntos y además pues va a estar la grabación allí para que ustedes puedan escucharla, pues si tienen algo que nuevamente tengan que volver a retomar. ¿Listo? ¿Algo más, muchachos? ¿Algo más que se nos quede así como ya para formación? Pues ya cuando estemos directamente en la formación, entonces ya nos conectamos normal, ya les diré a ustedes, listo, conectémonos entonces a tal hora en la mañana para ética, a tal hora nos vamos a conectar con la otra y las actividades las vamos a ir
pues desarrollando, pero ya en sus espacios, ¿no? En sus tiempos. Solamente por el día de hoy vamos a trabajar, digamos, con las actividades de inducción y no nos vamos a conectar en la tarde, sino simplemente les voy a dejar la tarde allí libre, entre comillas, como para que ustedes tengan tiempo de resolver estas actividades. ¿Sí? Eso es. Bueno, muchachos, si no tienen preguntas, si todo está claro, pues yo les agradezco mucho el haberse conectado. No dejen de registrar su asistencia. Es muy importante empezar a validar quiénes se conectan y quiénes no. Eh, y pues digamos que es muy importante que ustedes pues se den esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de formarse en un programa de formación que es muy interesante. Gestión por proyectos es un programa, yo tuve una intervención con un grupo de gestión de proyectos pues hace un tiempito, no hace mucho, sino hace poco, porque es un programa más bien como reciente y, realmente logramos pues darnos cuenta lo importante que es estructurar esos perfiles. Es muy importante porque no todos los perfiles, no todas las personas aplican para lo que realmente nosotros necesitamos en nuestros proyectos. Requieren de un perfil idóneo. Y cada vez que en el mercado y cada vez que el mundo nos muestre cambios, eso, asimismo los perfiles también van cambiando, las necesidades van cambiando, las exigencias son diferentes, entonces tenemos que estar en continua búsqueda de esos candidatos que se ajusten a esas nuevas necesidades y esas nuevas exigencias, ¿no? Luego, entonces, la invitación también es que nosotros, si queremos ser empleables o ser emprendedores o ser, eh, o realmente, pues, llegar a un mercado donde yo tengo un perfil en donde se ajuste a necesidades, necesariamente tengo que estar o sea, tengo que estar formado, actualizado, estar pensando en que la educación y la formación es una manera de pues de yo abrirme nuevas oportunidades en el camino, ¿no? Entonces, para que no pierdan de vista eso. Muchas gracias por su atención. Si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días en este mismo espacio. ¿Listo? Bueno, instructora, muchas gracias. Les gusta escribir. Bueno, bueno, que estén Vale, muy bien, que pasen un excelente día. Gracias, gracias, profe. se Hasta luego. cuidan. Gracias. Cualquier cosa, Instructora. bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.